Buen día, damas y caballeros. Quiero iniciar esta noche con una frase muy importante. El abogado exitoso no solo busca ganar casos, sino hacer justicia. Esta frase, dicha por Ruth Bader Ginsburg, es muy importante al tema que vamos a tratar el día de hoy en nuestro podcast. ¿Por qué? Porque actualmente cuando pensamos en un abogado, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Justicia, lealtad, igualdad, buen ejercicio. Tristemente no es así. Lo que llega a nuestra mente en este momento es corrupción, sobornos, malas prácticas y un uso inadecuado del conocimiento. Razón por la cual este día, en su programa El Buen Abogado, vamos a hablar de la deontología jurídica. Esto suena bastante particular, pero ¿qué es? La deontología jurídica, para todos los espectadores me gustaría decirles que son las reglas del deber, la misión y las finalidades para un adecuado proceder de un abogado. Esto obviamente en su ejercicio. Estas prácticas se nutren desde las ideas morales y éticas de la persona en pro de su profesión. Suena muy bonita la definición y todo, pero ¿qué será? Estamos hablando de que un abogado, por decirlo así, como mencionaba la frase anteriormente, su idea es ganar casos, solamente ganar casos, no es nuestra finalidad como tal. Nuestra finalidad hace parte de una búsqueda de justicia, de una búsqueda de dar a cada cual lo que pertenece y es justo. Razón por la cual la deontología busca más allá que una ética profesional aplicada. ¿Por qué? Porque nuestra hermosa labor como abogadas y abogados en Colombia es mostrar que somos justos, que somos adecuados para ejercer nuestra profesión. Y no es el que más casos gane, es el que mejor desarrolle estos ideales. Pero, ¿cuáles son estos ideales? La deontología jurídica propone principios fundamentales los cuales debemos seguir cualquier tipo de abogado. Entre ellas encontramos la justicia, nada más y nada menos, la cual establece que la justicia es un bien primario y debe servir al norte del abogado, por lo cual es el valor supremo para la deontología. ¿Qué significa esto? Lo que les mencionaba anteriormente. La deontología más que nada busca cuál es el fin, cuál es nuestra naturaleza, por qué hacemos esto. Y en este caso lo que nos propone es que seamos justos con aquellos que están buscando en nosotros un auxilio. También propone la independencia profesional, la libertad profesional, la ciencia y la conciencia. ¿A qué se refieren estos principios? Estos principios se refieren netamente a que un adecuado profesional es aquel que dentro de sus convicciones tiene principios, tiene bases sólidas para que su actividad sea desarrollada adecuadamente. También pueda ser desarrollada de manera consciente y apta para lo que está haciendo. También nos establece como principio demasiado importante la ciencia y la conciencia. ¿A qué se referiría esto de la ciencia y la conciencia? La ciencia es cómo aplicamos estos temas de nuestro conocimiento en derecho a la vida real. Ahí se podría ver como la manera adecuada de llevar un caso a los fines justos como abogado. Y la conciencia es esa praxis o esos principios que yo tengo para que en mi caso de ser necesario o de no serlo, pueda ganarlo o pueda en ese caso perderlo, pero que yo haya desarrollado mi función adecuadamente, sin hacer triquiñuelas, sin ejercer acciones que no son correspondientes a las de un buen abogado. Es por esto que la deontología plantea muchos principios que desde cualquier perspectiva suenan muy bonitos, pero la práctica nos demuestra algo totalmente diferente. ¿Por qué nos muestra algo totalmente diferente? Porque conocemos el refrán que dice que todo abogado es corrupto. Tristemente es así. Pero, ¿cuál es la labor de cada abogado? Desarrollar
cada una de sus potenciales, de su educación y de sus principios para cambiar este tipo de frases. Pero ¿cómo lo hacemos? Demostrando que el conocimiento, los principios y las bases se deben utilizar en pro de la justicia y no en pro de unos fines lucrativos o de prestigio, porque el mejor abogado muchas veces se conoce que puede ser el que más casos gana, pero ¿cuál es la manera de ganar esos casos? Sobornando, con triquiñuelas, con, con actitudes deshonestas. Es ahí donde nos preguntamos entonces qué es ser un buen abogado. Por esta razón es que la deontología nos dice, es importante tener bien marcados los principios, las finalidades y por qué hacemos lo que hacemos. Podría decirse que el mejor abogado no es el que más casos gana, sino aquel que busca, desde sus conocimientos y sus buenas prácticas, llevar a cabo la finalidad del derecho, que en ese caso es ayudarle a la persona o ayudar a hacer justicia. En este caso, también podemos ver que en muchas ocasiones vemos que la deontología nos propone los fines, los orígenes y la naturaleza de nuestra profesión. Pero ¿qué hace referencia a esto? ¿Qué es ser abogado? ¿Para qué somos abogados? ¿Y con qué actitud o con qué fin hacemos lo que hacemos? ¿Simplemente por conseguir dinero o tenemos un fin más allá? Me gustaría que en esta tarde recordemos cuando ingresamos a la universidad, cuando empezamos esa hermosa carrera de Derecho, en la cual cuando nos preguntaban los profesores a inicio de semestre, ¿qué es lo que quiere ser usted al ser abogado? Y todos decíamos ser justos, ayudar a todo el mundo, colaborar, todos esos bonitos fines, pero con el paso del tiempo y más que nada en la vida práctica, nos damos cuenta que no es tan así, que la carrera se ha transformado en fines lucrativos y de prestigio. Vemos que hay abogados que simplemente ya no trabajan por justicia, trabajan por salario, trabajan por el prestigio de traer más clientes para aumentar su patrimonio, sin importar que hagan triquiñuelas, que desprestigien el nombre de un buen abogado y que a su vez dañen la institución que los vio crecer, que los forjó por un simple monto económico que al fin y al cabo se irá. Pero las bases y los principios que la institución en la que desarrolló sus estudios trató de forjarle son cosas que se van perdiendo. ¿Por qué? Porque en la vida práctica es muy difícil mantener esas bases y esos principios, estableciendo que los abogados nos hemos convertido en un mercado. ¿Por qué? Porque uno cobra menos, el otro cobra más, uno hace las cosas de manera no adecuada, los otros tratan de hacerla de manera adecuada, pero los recursos económicos no dan. Entonces, desprestigiamos la función del abogado al tratar de mostrar que somos los mejores abogados ganando casos y ganando casos y ganando casos con triquiñuelas. Pero les pregunto, cuando vemos qué es la deontología jurídica, reitero que son los fines, que es la naturaleza, que son los orígenes, podríamos responder a la pregunta que hice al inicio de qué es ser un buen abogado, porque como nos mencionaba Ruth Bader Ginsburg, el abogado exitoso no solo busca ganar casos sino hacer justicia. Ya acá no nos habla en ningún momento de que es un abogado con mucho patrimonio. Acá nos habla de lo que es ser un verdadero abogado y es buscar los fines adecuados para desarrollar estas labores. Por eso quisiera terminar esta noche nuestro podcast con una simple y muy contundente frase que dice: el abogado es el motor del cambio social. Lo dice el doctor Baldassar Garzón. Y esta reflexión es para que cada
abogado, estudiante que está en progreso, lo interiorice y diga: yo puedo hacer un cambio, puedo ser diferente, puedo mostrar una cara diferente de lo que es ser abogado, pero necesito no dejarme llevar por ese mundo de la economía en la cual nos sonríe más una gran cantidad de fajos de billetes a hacer un adecuado uso de nuestra profesión. Y con esto finaliza nuestro podcast El Buen Abogado. Feliz noche.